Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Conversando la Noche, Mega TV. Como todas las noches de martes a viernes, conversamos con personalidades de nuestra sociedad. Es un gusto siempre conocer mejor a las personas detrás del personaje, sobre todo recorrer su hoja de vida, recordar momentos importantes de esa vida y también conocer su pensamiento actual y, por qué no, lo que espera del futuro para nuestro país. Es lo que hoy vamos a hacer con alguien que consideramos muy importante para este medio, pero también para todo lo que se ha hecho en Paraguay en los últimos años. Fue presidente de la APF durante un largo tiempo, pero también ha tenido una destacada actuación como empresario. Coste que es escribano de profesión. Quiero que a partir de esta semblanza, antes de saludarlo, conozcan a nuestro invitado de hoy, el escribano Oscar Harrison Jaquet. Oscar Arecio Harrison Jaquet nació en Asunción el 10 de junio de 1940, hijo de doña Ercilia Jaquet y Sansom Harrison. Casado con doña María Eugenia Paleari de Harrison, tuvieron 6 hijos: María Eugenia, Oscar Américo, Norman, Robert Alexis, Ellen y Cristian Aldo. Además, tiene 23 nietos y 2 bisnietos. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio Dante Alighieri. Se recibió de escribano público en la Universidad Nacional de Asunción. Fue presidente del Club Nacional en el año 1970. Fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol durante los años 1994 y 2007. De profesión, empresario farmacéutico. Don Oscar, bienvenido a Mega TV. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Igualmente, para mí es un gusto estar acá y realmente me siento honrado por la invitación. Bueno, nos conocemos ya de antes. Te decía el otro día, cuando te visité en la oficina, que inclusive en TK Norman yo te conocía a vos. Sí, Tenía claro. siempre la idea de hablar con los periodistas, de dialogar con la gente, ¿no? Sí, desde luego. Estuve como presidente de la APF 12 años, que me tocó tratar con muchos periodistas. Sí, esa presidencia te llevó a 3 mundiales. A 3 mundiales de mayores, Sí. 4 de sub-20 y 3 de sub-17. Qué difícil superar esa marca, ¿eh? Para Robert muy difícil. Pero tu papá también fue presidente de APF. Sí, mi papá era presidente de la APF cuando yo nací, en el año 40. Bueno, quiero comenzar porque la vida de don Oscar Harrison da para hacer casi una miniserie, pero hoy vamos a tratar de resumir en un programa. Me decías el otro día, escribano de profesión, pero con el ejemplo muy fuerte de un padre que incluso peleó en la guerra del Chaco, militar de formación. ¿Cómo era don Samson Harrison? Mi padre era militar 100%. Se educó acá, pero fue a especializarse en Chile y adquirió una disciplina prusiana que la aplicó en toda su vida. Y por otra parte, era duro, pero a la vez muy bondadoso. Él incluso sufrió después ya de esa participación en la guerra, exilio. Siempre había esa especie de desconfianza con los militares, había temores de azonadas, de golpes, pero él me decía, no, eso no fue un militar político. No, no le gustaba la política, al contrario, él decía que el militar no debe meterse en política, pero le asociaba con otros militares parientes y entonces lo deportaron en 2 oportunidades. Una fue bastante larga y la otra un poco menor. ¿Ustedes cómo se manejaban? ¿Tu mamá cómo hizo? No es fácil en esa época para más sostener una familia sin la presencia del padre, ¿no? Sí, mi mamá tenía un temperamento muy especial y creo que todos hemos adquirido algo de su temperamento. ¿Cómo fue tu vida de niño y joven? Aquí en Asunción, ¿cómo fuiste desarrollando? Siempre en Asunción. Acá me desarrollé y acá estudié, acá hice mis amigos. Siempre viví acá en Asunción. ¿Me dijiste el colegio donde ibas?
al colegio Dante Alighieri. De los italianos, ahí estaban todos los hijos italianos, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento decidí estudiar escribanía y por qué escribanía? Realmente yo quería entrar en química, pero las condiciones económicas de la familia no me permitían. Entonces, la otra opción era seguir derecho, con la influencia de mi abuelo, el papá de mi mamá, que era abogado y que me donó todos sus libros de derecho. Entonces, tuve que elegir esa opción porque eso me permitía trabajar y estudiar a la vez. Qué curioso, ¿no? Porque estudiaste eso para tener tu trabajo, pero después te fuiste a lo que te gustaba, que era justamente la química, ¿no? Exactamente. 25 años estuve como escribano, trabajando y ahorrando para poder invertir en la química, que era mi deseo siempre, mi vocación. Bueno, y ahí fui. Antes de ir a lo que fue ya el desarrollo de la industria y todo el crecimiento y también tu labor como dirigente, quiero quedarme un ratito ahí con tu actividad como escribano. Trabajaste con el doctor Bassani, una eminencia. ¿Qué recordás de él? Sí, el doctor Bassani era una persona que fue profesor en la facultad, pero realmente era una eminencia, sabía mucho y todos consultábamos con él todas las cosas. ¿Vos hacías oficina con él? Sí, sí, hacíamos oficina juntos y después se agregaron otros abogados más que también consultaban con él. Él era el maestro de todos. ¿Ya en esa época te casaste, don Oscar? ¿Ya formaste familia joven o fue después? Sí, 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 yo me casé a los 26 años. Ok, ¿cuántos hijos tuviste? 6 hijos. Tuvimos 6 hijos y bueno, todos están trabajando, menos uno que falleció en el año 98. Lo más notable es que falleció el día de su cumpleaños. De manera que tuvimos esa pérdida lastimosamente. Y bueno, nos costó mucho recuperarnos, tanto yo como toda mi familia, hasta que pudimos ir superando con el trabajo. Nadie nunca estaba preparado para perder un hijo, ¿no? No, es una desgracia tan grande, porque todos estamos preparados para despedir a los más viejos, a los más antiguos, pero nunca para enterrar un hijo. Eso es muy doloroso y es solamente los que hemos pasado por eso podemos saber. Él se llamaba Oscar igual que vos. Él se llamaba Oscar también. Bueno, ya vamos a recordarlo un poco más tarde de vuelta, casi como un homenaje también, pero lo que veo es que siempre tu vida fue desafío, siempre fue lucha. Nunca así te planteaste, no voy a poder lograr esto, o siempre fuiste adelante, don Oscar. Siempre. Siempre, bueno, primero uno sueña con una idea y después la va realizando. Realmente hemos trabajado con mi familia y con mis hijos. Hoy son ellos los que manejan todas las cosas y son 30 empresas. Eso tampoco es fácil, don Oscar, porque a veces los hijos no quieren continuar lo que comenzaban los padres. ¿Cómo lograste que ellos se involucren? ¿Fue natural? ¿Les forzaste un poco? ¿Cómo fue el proceso para que ellos se hagan cargo? Todos empezaron a trabajar conmigo. Okay. Y todos empezaban de abajo. Nadie empezó siendo gerente ni nada por el estilo. Y bueno, eso forjó mucho el temperamento de ellos también. Y hoy a ellos les es muy fácil manejar todo eso. Tu primera empresa, si mal no recuerdo, es Gramón, ¿verdad? Del ámbito, del rubro de la bioquímica. Realmente, primero fue la representación de Gramón. Sí. Pero posteriormente, con la gente de Gramón, hicimos una sociedad en la cual ellos ya estaban involucrados y ahí empezamos a trabajar fuerte hasta que adquirimos algunos equipos y después ya compramos
la química farmacéutica, que es la empresa que continuamos nosotros y fue la madre de todas las demás. Claro, en un momento en el que Paraguay también estaba creciendo la industria, había todavía una o dos empresas familiares muy conocidas y nada más, y había que competir con esas empresas que venían de atrás con mucha antigüedad, ¿no? ¿Cómo fue esa época inicial de estas empresas? Realmente luchar contra la competencia acá en el país no era tan grave como el contrabando. Ya en esa época. Sí, la Argentina siempre tuvo picos y valles en su economía. Y había momentos en que en la Argentina, como ahora, los medicamentos salían el 10% de lo que salían en Paraguay. Claro. Y había que competir con eso. Qué difícil eso, porque la gente no termina de entender de que una industria establecida paga todos sus impuestos, cumple todas sus obligaciones y genera fuente de trabajo. La gente dice, no me importa, yo quiero más barato y trae, ¿no? Así es. Pero es difícil también que la persona que tiene que comprar un medicamento compre algo más caro por el hecho de ser nacional. Es difícil. Claro. Pero contra eso hay que pelear. Y nosotros lo hemos hecho y creo que con bastante éxito. Antes de la primera pausa, hay un avance importante de la calidad también de la producción farmacéutica nacional, ¿no? De la época en que no teníamos casi nada, ahora tenemos todo prácticamente y de buena calidad. Totalmente. Nosotros hoy estamos exportando a Uruguay, a Bolivia, a Perú. Estamos inscribiendo la empresa en Ecuador y Colombia y estamos exportando también a África. Qué interesante esto porque siempre se soñó que el Paraguay sea un país de producción industrial y no tanto de productos primarios, ¿no? Que es el gran cambio que necesitamos. A la vuelta de la pausa te voy a preguntar acerca de eso. ¿Qué más nos falta para que tengamos un país sólido en materia también de mejoras sociales sobre todo, ¿no? Enseguida volvemos con eso, con el escribano Harrison. Recién comenzamos esta charla, hay muchos aspectos que quiero tocar con él. Mucho vamos a hablar también de fútbol que nos apasiona a todos. Y bueno, enfocar eso que es tan complejo también del mundo del deporte, la dirigencia, qué pasa ahí, por qué a veces se logran éxitos y otras veces no. A la vuelta de la pausa, hoy charla imperdible con el escribano Oscar Harrison Jaquet. El escribano Oscar Harrison es nuestro invitado esta noche, conversando en la noche. ¿Cómo fue para que te metas en el fútbol? Primero comenzaste con Nacional, como toda la familia, me imagino, ¿no? Sí, yo fui como 20 años secretario del Club Nacional y después accedí a la presidencia. Estuve 5 años como presidente del Club Nacional. Y después tuve un lapso en donde estaba como delegado en la liga, pero no tenía puestos de relevancia hasta que accedí a la presidencia de la APF. ¿En tu época todavía Liga Paraguaya de Fútbol al principio? En mi época era todavía, cuando yo accedí a la presidencia, nosotros hicimos el cambio a APF. Llegaste a una época en que habíamos vuelto a un mundial con Pañarés y compañía en 86 y después vino otra sequía otra vez. ¿Cuál fue tu primer mundial de mayores? El primer mundial de mayores fue en Francia, en donde estuvimos nosotros. 98. Después en Corea, Japón y después en Alemania. Pero también te tocó el preolímpico, el olímpico y unos cuantos juveniles. En 2004 tuvimos, le habíamos eliminado a Brasil en el preolímpico. Sí. Y fuimos a la Olimpiada de Grecia y ahí salimos vicecampeones. Tenemos el orgullo de poder decir que tenemos una medalla de plata. Es la única medalla de plata olímpica que tiene Paraguay. Siempre el fútbol fue casi como la política en Paraguay. Muy disputada la dirigencia, críticas pero duras realmente, conflictos judiciales. No es fácil ese mundo. Aguantaste mucho tiempo.
¿Te costó? ¿Era difícil? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo tuve mucha lucha porque habían gente que manejaban el periodismo y fui muy golpeado. Tal es así que en la Olimpiada de Grecia yo no pude estar porque estaba con una querella criminal pendiente y no podía abandonar eso. Pero hubiese podido producir mucho más de no haber tenido todos esos inconvenientes. ¿De dónde viene eso? ¿Es una cuestión muy nuestra, intrínseca, paraguaya, de pelearnos siempre? Yo creo que había una cuestión personal conmigo. Habiendo ganado unas elecciones en la APF, la parte perdedora quedó con ciertos resabios y me hicieron 25 denuncias. 25 juicios. Aguantaste 25 juicios porque hay que irse. Yo ahora estoy aprendiendo eso. Hay que irse, hay que sentarse, hay que litigar. Sí, en ciertos momentos tenía 3 y 4 simultáneamente. ¿Con quién te defendías? El doctor Alejandro Encina Marín. Una eminencia también. Fue mi abogado siempre. El famoso patrón. El famoso patrón. Y fuiste desactivando uno por uno cada, o sea, no se pudo comprobar nunca nada contra tuyo. No, eran juicios que no tenían razón de ser. Claro. O sea que era muy fácil demostrar que no existía, pero había que ganarse la confianza de fiscales y jueces para no estar involucrado en cosas más graves. ¿Por qué te vas de la APF? Realmente yo siempre dije que el día que los clubes no me apoyen, yo me voy, yo no tenía apego al cargo. Y bueno, en ese momento, movimiento político fue el que me dieron vuelta los votos y entonces yo me fui. Año 2006. 2006. ¿Qué época? 2006. Yo renuncié el Sí. 6 de febrero. Sí. 6 de febrero. Del 2006. O sea, ya con los 3 mundiales, con las otras participaciones y con un preolímpico con medalla, con un olímpico. Febrero de 2007. 2007. Porque fui en 2006 a Alemania. Ah, ok. Todavía te fuiste a 2006 a Alemania. Sí, sí. ¿Y cuál fue tu sentimiento en ese momento? ¿Te sentiste como abandonado por tus amigos o ya era una etapa concluida? Bueno, habían algunos amigos que parecían no ser tanto, pero a mí no me afectó en absoluto porque me dediqué a mi familia y a los negocios de la familia. Claro, tenía mucho que hacer de todas maneras. Así es. En el fútbol siempre está, voy a ser bien claro en esta pregunta, siempre está la idea de que se gana plata. La gente del pueblo dice, no, los dirigentes ganan su plata por ahí. ¿Cuál fue tu experiencia? No. Mi experiencia es que a mí me costó bastante. Sí. Bastante dinero me costó. En el Club Nacional, desde luego, ya mucho. Y en la APF también. Yo nunca usé un pasaje de la APF para mí. Siempre me pagué yo y cuando me iba con mi esposa o mi familia, yo pagaba todos los pasajes, los hoteles, todo. Ahí entonces viene otra pregunta que hace también la gente. Dice, ¿para qué entonces quiere ser dirigente el dirigente futbolístico? Y bueno, es muy fácil. ¿Por qué uno es amante de un club? ¿Por qué uno es amante de un partido político? Tiene uno intrínsecamente, como decía Aristóteles, zoon politikon. El hombre es político. Es un animal político, ¿no? Es cierto, suelo contestar eso también con una pregunta para qué me metí en ciertas cosas, pero en cualquiera de los casos, hoy, ya más lejos en el tiempo, tu balance es positivo. ¿Te parece que cumpliste también tu papel? Yo creo que cumplí y creo que hoy ya tengo el reconocimiento de mucha gente después de la experiencia que se tuvo. Qué cosa difícil porque lo tenés en ese cargo a tu hijo y hoy tenés que sufrir que lo critiquen y que él sea culpable hasta si un jugador se resbala, ¿no? Porque así somos los futboleros. Terminamos siempre culpando a la cabeza, no importa. Sufrí con lo de Robert. Y claro,
Los errores de mi hijo me duelen y la falta de éxito deportivo de mi hijo también me duele. Porque nadie hace algo para perder. Claro. Todos queremos que gane la selección. Desde Pero luego. no se dio. Estuvimos cerca, no se dio, ocurrieron cosas. Pero bueno, es el turno de él, es su experiencia en este momento, ¿no? Así es. Hay que... Yo trato de influir lo menos posible porque él tiene que hacer su propia experiencia, de manera que espero que haya aprendido y que de ahora en más, nuestra selección pueda tener éxito. ¿Seguís viendo fútbol? ¿Te sentás así en tu casa a ver un partido con tus amigos? Sí, pero no fútbol paraguayo. No, ya no. No. No, me gusta ver fútbol europeo, especialmente el inglés, porque me parece que es el fútbol más limpio que hay. Los árbitros ingleses son muy buenos. Después me gusta también ver el fútbol español, el fútbol italiano. Fútbol europeo de primera calidad, ¿no? Sí, sí. ¿Llegaste a jugar fútbol vos? Sí, pero no a nivel profesional. Aficionado. No, a nivel de clubes jugué básquetbol. Ah, mira vos. ¿En qué club? Y empecé en el Olimpia. Y después me fui al Sport Unión, que era un club que estaba detrás del Comunero. Me acuerdo. Y en Olimpia habrás jugado ahí con los Domínguez Díaz y compañía. No, cuando yo fui al Sport Unión, Osvaldo Domínguez vino al Olimpia. Con Humberto, su hermano. Sí, Con el Matungo. exactamente. Pero yo jugué en la quinta y en la cuarta. Jugué con Juan Bautista Guasmosi, Sí. con Darío Gutiérrez Yegros, con Ávila, Monito Ávila, y Wildo Pino. Hacíamos más o menos los 5 que integrábamos. Linda época esa del básquetbol que llenaba el Comuneros, que generó muy buenos jugadores. Así es. Ahora, ya quiero cerrar con esto, lo del fútbol, después quiero volver al tema empresarial. El tema del FIFA Gate y compañía, todo esto que pasó, ¿cómo lo viste? ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué el fútbol entró en un problema tan grande en lo legal, en lo jurídico? Creo que un problema un tanto complejo. Por una parte, dejar afuera a Estados Unidos e Inglaterra en la sede del Mundial es una circunstancia que pudieron haber influido. Y después también las irregularidades que había en el fútbol, que indudablemente había. Yo tuve la oportunidad de declarar en ese juicio, que fui citado en Nueva York para poder aclarar ciertas cosas que me preguntaban. Y creo de que realmente hubieron irregularidades. Lo que pasa es que también, don Oscar, se volvió un negocio muy grande el fútbol. Hoy mismo vemos lo de Qatar, vemos la dimensión de lo que es cada equipo, los derechos de televisión, la publicidad, la ropa. Es una industria, ¿no? Así es. Y realmente Estados Unidos ahí intervino porque se usaban bancos americanos, se usaban elementos americanos como los mensajes de WhatsApp o mensajes de computación. Claro, compañías americanas. Compañías americanas. Entonces, ahí es donde intervino Estados Unidos. Pero principalmente usaban bancos americanos. Qué bueno que en todo caso vos pasaste indemne toda esa época, saliste limpio. Así es. De una situación muy compleja como es la administración del fútbol, cada vez más, digamos, compleja. Hoy por hoy casi tienen que ser expertos en derecho internacional los que se metan en el fútbol, ¿no? Así, sí, sí. Y tuve la satisfacción de que la fiscala que intervenía en FIFA Gate, después que yo declaré, me dijo de que realmente a mí me habían hecho la guerra porque yo les molestaba a los demás. Bueno, esa fue un poco tu condecoración también finalmente. Así es. Porque quiere decir que no estabas en esa rosca, ¿no? Exactamente.
Bueno, don Oscar Harrison, qué interesante recoger esta parte de la historia que queda acá documentado en esta entrevista porque son años de historia. Lo estamos resumiendo en pocos minutos, pero imagínense todo lo que podemos hablar con alguien que tiene todavía esta memoria para relatarla hoy en Mega TV. Ya volvemos con más de esta entrevista muy especial hoy, Conversando la Noche en Mega TV. Estamos con don Oscar Harrison. Quiero agradecer al equipo de Kinfe que me recibió muy bien, Hermelinda, que es la asistente del escribano, y todo el equipo que el otro día me recibió y me mostró la cantidad de recuerdos que estamos compartiendo en medio del programa también, de fotos, de momentos increíbles, la historia de la familia Harrison. En ese sentido, antes de volver al tema, sobre todo de la situación económica, las perspectivas del país, ¿a los cuántos años se fue tu papá? Papá tenía 77 años. Ya, lo tuviste mucho tiempo. Sí, sí. ¿Y tu mamá después? Sí, mamá ya más, mucho más. O sea, él pudo ver tu éxito en vida. Pude disfrutar de ellos. Qué bueno, eso porque no siempre ocurre, ¿no? Sí. Evidentemente que esa influencia de la disciplina que me contaste te sirvió de mucho en la vida, ¿no? Desde luego. Creo que tuve mucha disciplina para el manejo de las empresas, incluyendo la APF, y hoy estoy muy feliz de que mis hijos puedan manejar todo y disfrutar de los éxitos. De todas maneras, don Oscar, pasaste varias turbulencias. Bueno, hubo el cambio político en el 89, una apertura interesante. Después nos viene la caída de los bancos, ¿te acordás? En los 90, momento muy difícil. En la suba del dólar en el marzo paraguayo. Qué difícil manejar el barco de las empresas con esas tempestades. Pero me decías que también ahora ves un poco más de estabilidad en ese sentido hace algún tiempo, ¿no? Y lógico, porque en la época de la dictadura yo estaba vetado de poder venderle algo al Estado, nada. Había una orden del Supremo que obligaba a que a mí no me compren nada, de manera que tenía que defenderme a nivel privado solamente. ¿Por qué era eso? ¿Todavía por lo de tu papá? No, mi papá no, pero yo tenía el hermano de mi papá, que era muy liberal, era vicepresidente del partido y en muchos casos llegó a la presidencia del partido, y en su casa se hacían las sesiones del directorio del Partido Liberal. O sea que él tuvo 95 apresamientos, tenía su catre de campaña ya ahí en la puerta de la casa, y cuando venían a buscarle ya agarraba su catre y se iba. Y vos ligabas el rebote de eso. Y sí, por el apellido ya ligué de rebote, pero tuve una pequeña intervención a nivel juvenil en el Partido Liberal, en el Ateneo Liberal. Sí. Pero nada más, yo después ya no activé en política completamente. ¿Nunca competiste por un cargo político, diputado, senador? Nunca, nunca. ¿Intendente no te ofrecieron? Sí, me ofrecieron muchas veces, pero yo nunca acepté. Hiciste bien, don Oscar. Bueno, pero eso lo vamos a dejar aparte. Quiero un poco entender eso de ir sorteando esos momentos. Por ejemplo, una vez me acuerdo, marzo paraguayo subió el dólar a 8.000. Los insumos se compran en dólares. En otro momento los bancos, ¿te acordás? Comenzaban a caer en efecto casi dominó. ¿Cómo capearon ese momento o esos momentos? Yo entiendo de que los bancos ya habían desaparecido, los bancos que habían caído. El marzo paraguayo vino después. Sí. En el 99. Correcto. A mí me volvieron a endosar el tema de oviedismo. Cuando yo era liberal no podía ser oviedista jamás. Pero como era amigo de Oviedo, me endosaron el tema de que era oviedista y me entraron en una guerra. De vuelta. De vuelta. Pero pasaron esas tormentas y después
se entra en una mayor estabilidad de política macroeconómica. Tenemos muchos problemas, pero Sí. eso por lo menos está más sólido, ¿no? Así es. Hoy en día el gobierno ya no puede influir demasiado en la economía del país. Conseguir el ritmo es suficiente porque el Paraguay es una isla en Sudamérica y creo que nos miran con envidia. Yo siento con empresarios extranjeros que nos miran con cierta envidia a nosotros. Sí, eso se escucha, hasta ahora se lee en los diarios argentinos. El otro día hablábamos del doctor Dionisio Borda, un hombre muy particular, con una impronta muy particular, que atravesó los gobiernos de Nicanor y de Lugo. ¿Puede ser él el arquitecto de esta solvencia económica? Para mí él es el padre de la criatura. Ajá. Para mí el doctor Dionisio Borda fue el que implantó un régimen económico que es el que continúa hasta ahora. Y sobre todo, el que tendría que sostenerse más allá de los cambios que pueda haber en la jefatura de gobierno, ¿no? Así es. Todos los demás economistas siguen más o menos la línea que marcó él y yo creo que fue la figura que despegó directamente la economía del país. ¿Qué le falta a Paraguay para salir de ese problema social que tenemos? 2 millones de pobres, de ellos 600.000 en extrema pobreza, ese problema del campo y la ciudad. ¿Por qué no podemos salir de ese aspecto de nuestra realidad, don Oscar? Según tu criterio, ¿no? Yo considero de que todos los países han pasado por esta etapa de tener muchos pobres y pobres extremos, pero cuando la macroeconomía empieza a funcionar, va bajando esa cantidad de pobres de a poco. Y hay que tener la suficiente paciencia de saber esperar, porque Estados Unidos también tuvo una guerra de secesión con la pobreza por culpa del algodón. Y sin embargo, hoy el nivel de vida de un americano es excelente. Y yo pienso de que acá está viniendo ya esa época. No olvidemos que a nosotros nos fue muy difícil poder salir a vender nuestros productos en el exterior. A un médico uruguayo no era fácil decirle que recete un producto paraguayo. Claro. Nosotros trabajamos mucho, le hemos traído a muchos médicos uruguayos a visitar nuestra fábrica para que vea cómo se fabrican los productos. Y hoy en Uruguay tenemos una imagen extraordinaria. Lanzamos un producto, inmediatamente ese producto tiene éxito. Eso se ganó con muchos años de trabajo y de acercarse y explicar también y mostrar inclusive... 12 años de trabajo más o menos. Ahí está, 12 años. Nos está pasando lo mismo con la carne, que ya se recibe en el exterior. La carne hoy en día significa 65 países que importan de Paraguay. Y eso es muy importante. ¿Vos te acordás, don Oscar, que en los años 70 comíamos asado santafesino? ¿Sí? Porque la carne paraguaya era muy dura. Era muy dura. Así es. Y se hizo esa transformación, ¿no? Ahora, hay un error ahí en cuanto al modelo social. ¿Por qué? Y entendí recién lo que explicabas, mientras mejore la macroeconomía y sostenemos un proceso, va a mejorar. Pero ¿por qué tenemos ese temor a que esa gente nunca pueda salir? ¿Educación quizás nos falta más? ¿Acceso a ciertos beneficios? Para mí lo número uno es educación, porque dicen salud, pero la persona que tiene educación sabe de proteger su salud también. De manera que lo principal es educación. Acá la falta principal para mí es la seguridad. Estamos teniendo muchos problemas de seguridad y eso hace que la gente ande temerosa. Sí. Pero la educación es lo que nos va a ir sacando adelante y la educación al nivel bajo más todavía. Claro, los países que han mostrado un camino de éxito han hecho ese sendero, ¿no? Corea, Japón nos han mostrado ya ese camino hace mucho tiempo, Uruguay en su momento también, ¿no? Por ahí tendríamos que ir. Así es.
Yo pienso de que el día que nuestra gente tenga una educación de primera, va a mejorar enormemente la situación. ¿Y el deporte asociado a la educación también ayuda? Claro, el deporte es la mejor forma de combatir los vicios, especialmente la droga. De manera que la persona que se introduce en el deporte no cae en esos defectos. Suele decir Luis Arán que es más difícil que un chico que haga la droga si hace deporte o si produce música clásica, por ejemplo, ¿no? Así es. Educación finalmente otra vez. Tenemos un nieto ahora, ministro de Deporte, muy joven. Así es. Diego Galeano Harrison. Sí. Otro desafío grande también para la familia. Y fue un desafío muy grande para todos, porque estábamos a 3 meses del inicio de lo de Sur y es un desafío que creo que Diego va a cumplir. Qué bueno. ¿Cuántos nietos tenés? ¿Te acordás? 23 nietos. Por eso te decía, ¿te acordás? Porque yo tengo 6 y ya me cuesta. 23 nietos. Sí. Bueno, y 2 nietos casados y 2 bisnietos. O sea, hay garantía que sigue el apellido de Harrison. Y bueno, todavía no, porque mi nieta que es la que tiene hijos, ya no continúa con el apellido. Claro. Pero tenemos 12 nietos varones que esperemos que continúen con el apellido. Muy bien, está el mensaje para alguien que tenemos acá cerca en la radio y en la media cadena también. Vamos a hacer la pausa, la última, después entramos en un redondeo de muchos temas que todavía faltan tocar con don Oscar Harrison. Una conversación muy agradable, pero llena de historia también, que vale la pena compartir hoy aquí en Mega TV. Última parte de esta charla con Oscar Harrison, muy agradable por cierto, porque hicimos un recorrido grande. El otro día cuando lo visité en su oficina en Quinfa, vi un cuadro. Estaba por retirarme y me llamó la atención. Y con tu permiso, Oscar, quiero leer. Dice, a mi hijo Oscar. ¿Puedo leer? Sí. No tenés problema. Cansado de llorar por tu partida, sin encontrar forma alguna de consuelo, me siento a escribir estas líneas. Para un ángel que está en el cielo. No encuentro paz ni sosiego en mi vida. Tu ausencia me duele en toda el alma. Mi pecho arde por la batalla perdida y el fuego devora mis entrañas. Debes saber, hijo querido, si me oyes, que el sufrimiento de padre es tan inmenso que no es de modo alguno comparable con ningún otro dolor del universo. Solo pienso en ti, hijo querido. Qué imposible me resulta resignarme. Te busco en todas partes y no te encuentro, y hasta creo que yo también debo matarme. Espero, hijo querido, que me ayudes a soportar esta crueldad terrible que es como vivir en una nube esperando que suceda lo imposible. Y si no puedes este dolor calmar, yo que fui tu padre y tu amigo, si mis padres y tú están allá, por favor, hijo mío, llévame contigo. ¿En qué momento escribiste esto, escribano? ¿Cómo? ¿Cuándo escribiste esto? Fue más o menos 1 o 2 años después de haber muerto mi hijo. Es como que te sacaste ese dolor y lo escribiste en un papel. Exactamente. Me brotaban las palabras y bueno, escribí eso y me liberé un poco. Qué complicado esto. Yo no imagino, porque también están los otros hijos. Claro. Entonces hay que seguir para adelante, ¿no? Así es. Muchas veces me encerraba en el baño a llorar porque no quería demostrar a los demás tampoco de todo ese dolor que yo tenía. Qué experiencia fuerte. Y bueno, dentro de una vida que siempre ha sido intensa. En 82 años de vida te hiciste en base a lucha, en base a perseverancia.
¿Tenés así como un balance de tu vida? ¿Estás contento con lo que lograste? Sí, yo estoy contento. Sobre todo que me siento satisfecho de haber podido darle a mis hijos lo que yo no tuve. Y hoy mis hijos están llevando adelante 30 empresas, que no es fácil. Claro, vos tuviste que comenzar casi de cero, Así es. porque tu padre además tenía que soportar persecución política y de hecho los militares antes no tenían luego plata tampoco, ¿no? No, mi padre, fíjate vos que el general Esquenone era tío de mi señora porque estaba casado con la hermana de mi abuelo. Y mi padre había comprado un coche que lo hizo trabajar de taxi. Y entonces mi tío, que era ministro de guerra, lo llamó y le dijo que tenía que elegir entre el comercio o la milicia. Entonces mi padre vendió el taxi. Mira vos. Y me contaste el otro día que cuando se retiró volvió a tener un vehículo y lo hizo trabajar de vuelta. Un camión. Pero ahí vino la revolución del 47 y el gobierno en ese momento le sacó el camión para la revolución. El general Morínigo. Sí. Imagínate, su medio de trabajo se le decomisó otra vez. Qué vida dura, ¿no? Y aún Así es. Pero mi padre siempre decía que lo importante es, después de caerse, volver a levantarse. De manera que esa es la experiencia que hemos tenido. Qué importante ese mensaje. Y recuerdo que tu hijo me lo transmitió también cuando tuve yo mi problema. Me dijo, como decía mi abuelo, al caerse hay que levantarse, no hay otra, ¿no? A vos tampoco no te quedó otra. No, Te levantaste de cada golpe. hay que levantarse de vuelta y seguir. ¿Qué esperás para nuestro país? ¿Qué soñás para el Paraguay? Creo de que estamos en condiciones de disfrutar un país que sea la envidia de todos. Estuve viendo de que, por ejemplo, el presidente del BID que dijo, si hay que invertir algo, hay que invertir en Paraguay. Y converso mucho con empresarios, sobre todo argentinos, y todos están con el ánimo de venir a invertir en Paraguay. A no ser que nosotros mismos los paraguayos arruinemos esa esperanza, ese posible crecimiento, ¿no? Y un poco difícil es la situación en este momento que hay una guerra del Partido Colorado, sobre todo, que creo que hace daño a la imagen, pero por otra parte la economía del país está sólida y eso llama la atención. En cuanto a cosas más tangibles, tu familia, tus hijos, tus nietos, ¿estás satisfecho con todo lo que ellos fueron logrando también? Yo creo que sí. Vos acá estás con Richard, podés preguntarle. Es un buen ejemplo. No sos de llamarle de repente a retarle a Norman, a Aldo, o ya no te metes mucho. A retarle no, pero a darle mi opinión muchas veces. Ok, está bien. Firme opinión del... ¿Cómo te dicen, el viejo o papá? No me dicen ninguna de las dos formas. Porque a mí me comenzó a asustar cuando mis hijos comenzaban a decirme señor o los amigos de mis hijos, ¿no? Es como que uno pretende una juventud eterna siempre, don Oscar, ¿no? Sí, claro. ¿Extrañas esa juventud? Sí, claro, lógico. Vos sabés que a mi edad he perdido muchos amigos íntimos, algunos con el COVID, otros por otras causas. Y bueno, hoy me siento con mucho menos cantidad de amigos que antes. ¿Pensás en la muerte, le temés a la muerte, respetás? Sí, yo soy católico, creo que está la otra vida de por medio. Y pienso de que con la muerte se termina la vida terrenal y ya el alma solamente va a poder subsistir en el futuro. ¿Alguna vez rezaste así para pedir, para rogar,
para simplemente estar con un poder superior? Muchas veces. Sobre todo cuando mi hijo estaba enfermo, hacía todos los días un pedido. ¿No te enojaste con Dios en ese momento? No, no, porque he aprendido a aceptar los designios de Dios. Dicen que quiere llevarle a los más buenos primero, ¿no? Y sí, esa es una teoría que dicen que a los que los lleva primero es porque ya cumplieron en la tierra el mandato de Dios. Yo creo de que hay mucha injusticia en eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que aceptar los designios de Dios. Aceptación, una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, ¿no? Así es. Bueno, don Oscar, qué gusto poder charlar contigo de esta manera. La idea era esta, contar un poco tu vida, otros aspectos que a lo mejor la gente ni conoce, pero te veo bien. Estás en un buen momento de tu vida. Sí, disfrutando. Disfrutando del trabajo de mis hijos. Ya no tenés que ser vos el que prepara los cheques de fin de mes como 40, 50 años. Estoy en 2 empresas, estoy firmando todos los cheques. ¿Todavía? Todavía. Bueno, entonces todavía te queda un tiempo más de responsabilidades, ¿no? Y sí, porque me siento útil. Claro. Y yo creo que lo peor que puede haber es que uno ya no sienta la utilidad de su vida. Te vi trabajando normalmente en tu oficina como Sí. cualquier empresario. Estás ahí firme y muy en contacto con lo que pasa. O sea, también seguís Estoy muy atento a lo que pasa, ¿no? y bueno, y estoy para todas las consultas que quieran hacerme mis hijos. ¿Cuál sería tu mensaje final en este programa, en esta cámara? A la gente que está mirando, a los paraguayos. En primer lugar, quiero saludar a los amigos con quienes almuerzo los miércoles y los jueves y decirle a los paraguayos que hay que tener humildad y paciencia para poder llegar a tener un país mejor. Oscar Harrison, hoy con nosotros durante casi una hora, contando muchas historias que en realidad nos llenan en alma y nos hacen pensar en un país posible, positivo, mejor para todos los paraguayos. Un mensaje optimista de un hombre que ya vivió gran parte de su vida y conoce muy bien nuestro país. Con esta suerte de señal de esperanza nos vamos. Gracias, Oscar, por venir. No, gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de expresar todas mis inquietudes y mis opiniones también, de manera que yo soy el agradecido. El escribano Oscar Harrison hoy hablaba Conversando la Noche en Mega TV. Muchas gracias, muy buenas noches.